Bueno, y vamos a una novedad muy importante en el caso Audio, y es que hoy el Cuarto Juzgado de Garantías de Santiago ha ordenado al Ministerio Público tomarle declaración a la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, en el marco de este caso. Lo llamativo es que esta es una petición de la defensa del abogado Luis Hermosilla, pero lo llamativo es que es esta propia fiscal la que lleva el caso. Entonces pasaría de ser investigadora a ser testigo, una situación realmente inédita, y estamos con Samuel Rojas, quien ha investigado este caso, que te conseguiste además unos WhatsApp muy importantes, y que para que nos expliques un poco qué significa todo esto y qué va a implicar para el caso Audio. Bueno, buenas noches a quienes también lo ven a través de sus pantallas. Bueno, lo primero, recapitular cómo parte el caso Audio, y eso parte en noviembre del 2023 con 3 personajes que están acá en nuestro wall. Porque se difunde en noviembre de ese año una conversación entre Daniel Sauer, María Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla. En ese audio se conversaban cosas que, en sus propias palabras, eran delito, y había que de alguna forma solucionar lo que se estaba empezando a investigar, por ejemplo, por la Comisión del Mercado Financiero. Y en ese caso están los delitos de cohecho, lavado de activos y delitos tributarios. Pero a Luis Hermosilla también se le imputa el tráfico de influencias, y es eso lo que abre una caja de Pandoras en su celular. Particularmente, la Fiscalía le incauta ese celular y también le extrae la información. De ahí aparecen muchos chats que tienen al Poder Judicial en una crisis importante. De ahí sale la trama bielorrusa, por ejemplo, el ex fiscal Guerra, y una cantidad de remociones importantes. Claro, porque una cosa fue el audio de esta conversación, pero luego eso permitió acceder al teléfono de Luis Hermosilla, y de ahí se han abierto muchas otras causas. Exacto, y en particular lo que nos compete en este caso de la fiscal Lorena Parra es que Luis Hermosilla también tenía conversaciones con Lorena Parra, que vamos a pasar a revisar ahora, porque hay conversaciones que no habían sido difundidas y que lo pudimos hacer en Reportajes Tele 13 este domingo. Por ejemplo, se había difundido que le había dado el currículum a Luis Hermosilla para que lo dispusiera, pero estos mensajes no existían de manera textual. ¿Y por qué es importante? Porque dice: hola Luis, quería darte las gracias por el apoyo, de verdad es muy importante. Y ahí le manda ese currículum a Luis Hermosilla para que lo disponga a distintos ministros. Después de ¿Ella estaba buscando ser nominada fiscal? ¿O cuál era, qué buscaba Lorena Parra? Ella buscaba ser nominada en la terna de fiscal regional. Ella quería ser fiscal regional y por eso le pide que le ayude con ciertos ministros en particular. Pero no se queda solamente con el envío del currículum, como ella lo había dicho en una primera instancia, sino que pasemos a revisar los siguientes mensajes. Le informa: oye, la audiencia de la fiscal para hacer la terna va a ser el próximo jueves, ya no queda nada. ¿Cómo nos ha ido? O sea, pide rendición de cuentas de cómo le ha ido con ciertas personas y ministros de la Corte. Después de eso, esto se da en agosto del 2021, siguen más conversaciones donde la rendición de cuentas que pide la fiscal regional es mucho más minuciosa. Pasemos a revisar la siguiente lámina. No la vamos a leer completa, pero sí partes. Por ejemplo, Luis Hermosilla le contesta que ha insistido con AU, que sería el ministro Antonio Ulloa, y que hasta ahora estaba votando por otro tipo de personas. Entonces también le dice: ya perfecto, Lorena Parra, muchas gracias, ojalá resulte lo de AU. O sea, Luis Hermosilla le da cuenta de sus acciones. Le da cuenta de sus acciones. Incluso comentan que algo sería un golpe. Por ejemplo, le estoy insistiendo a BS, dice Luis Hermosilla, sería Verónica Sabaj, para que me ayude con AU, que sería Antonio Ulloa. Y ahí le dice: sería un golpe, Luis Hermosilla. Lorena Parra dice: sí, ojalá resulte, sería buenísimo. Porfa, me cuentas también cómo avanza lo de DL, otra ministra, Dobra Lucic. Es decir, las rendiciones de cuentas son importantes las que ella va pidiendo. Y además, otros mensajes que aparecen que no se habían difundido es que hay una especie de amistad, porque le dice: ¿cómo va el estrés?, le pregunta a Luis Hermosilla. Claro, se preocupa de su estado anímico, digamos. Exacto, le dice: estoy tranquila, acompañó a su marido a hacer un tratamiento, salió todo bien, con todas las ganas de hacerlo bien el día jueves. Esto ayuda, dice Luis Hermosilla, a poner las cosas en justa dimensión. O sea, había una cierta amistad, eso es lo que dan cuenta estos mensajes. Y cuando la fiscal regional Parra ya es elegida como fiscal regional Oriente, también se realizan gestiones. Luis Hermosilla le pregunta y le dice: hola Lorena. La fiscal contesta: bien, te estoy molestando para saber si pudiste hablar con doña Carolina Fuentes. ¿Quién es Carolina Fuentes? ¿Quién es Carolina Fuentes? Es una fiscal, o podría ser una fiscal, porque no aparece ahí que es fiscal, por ende no lo podemos decir, pero es una fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente. En ese momento, esa fiscal era subordinada, bien digo, de Lorena Parra. Entonces, Lorena Parra, la fiscal regional, le dice: lo revisará con calma, ya hablé con ella. Entonces podría interpretar como que Luis Hermosilla le pidió un favor a cambio de las gestiones previas. Exacto, se podría interpretar así. Y es por eso
que la defensa de Luis Hermosilla ha planteado que la fiscal regional Oriente debe declarar como testigo. Eso fue acogido hoy. Pero ojo, esto se viene dando hace mucho tiempo. La defensa ha buscado en constantes oportunidades que la fiscal regional declare en la causa como testigo. Y se marcó un precedente el 30 de abril de este año, donde el mismo juzgado de garantía señala y es categórico en que el Ministerio Público se puso en esta situación al no inhabilitarse la fiscal regional sobre este caso porque da vastas explicaciones, pero dice que había una relación. Así que pasemos a revisar ese audio de la magistrado María Carolina Herrera Monroy, que es bien categórico en torno a la declaración de la fiscal Lorena Parra regional como testigo en el caso Audio. Lamento decirle al Ministerio Público, y aquí viene la opinión del tribunal y probable la opinión de mucha gente, que se puso en esa posición el Ministerio Público porque esta causa nunca debió haber sido dirigida por la fiscal regional. ¿Cómo reacciona el Ministerio Público a esto que ocurre hoy, que sin duda es un empate, ¿no?, para la investigación? Bueno, la Fiscalía respondió a la prensa respecto a esta diligencia, dice que no va a mover la aguja, pero de alguna forma uno se hace la pregunta de qué es lo que pasa en esta situación, porque es la fiscal a cargo del caso que va a tener que declarar en su propia causa y además como testigo. O sea, es muy extraño, al parecer es algo inédito y hay muchos juristas que piensan que esto no había sucedido antes. Por eso tenemos las declaraciones por parte del fiscal Juan Pablo Araya, que es parte de este caso Audio y que también responde por la Fiscalía Oriente respecto a esta diligencia que ha sido ordenada hoy para que la fiscal regional declare como testigo en su propio caso. Si bien el tribunal estimó pertinente esa declaración, nosotros creemos que respecto del fondo del asunto no va a producir ningún efecto ni va a mover la aguja hacia ningún lado y que solamente se está instrumentalizando por parte de la defensa para efectos de buscar otros fines. Ya, muy breve, Samuel, ¿qué podría afectar a este caso? O sea, ¿qué quiere lograr la defensa de Luis Hermosilla con esta acción? Muy brevemente, la defensa de Luis Hermosilla lo que quiere de alguna forma es intentar sacar el delito de tráfico de influencias que se le está imputando porque cree que la gestión que se le imputa como tráfico de influencias también la hizo la fiscal regional del caso. Y solo para terminar el comentario, termino con esto. ¿Quién va a tomarle declaración a la fiscal Lorena Parra? Es la jefa de la Fiscalía Oriente. ¿Qué fiscal? Un subalterno, no sé. Un subalterno, un subordinado. Y es esa la pregunta que va a quedar plasmada y se las dejamos ahí a la gente para que entienda que es una situación bastante compleja. Muy bien, muchas gracias, Samuel, por el informe. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches.